de la detención de alias Otoniel, se capturó también a Jadinson Escobar Romaña, alias Omar, que sería uno de los segundos cabecillas de la subestructura de carreteras del Clan del Golfo en el Chocó. Además de estos dos, ¿hay nuevas detenciones de integrantes del Clan del Golfo? Fernando, la operación Osiris es una operación continuada que tenía tres objetivos. En primer lugar, una recomposición de esa operación que después de 7 años de búsqueda de alias Otoniel, finalmente logró el fin de semana anterior dar con la captura de este peligroso narcotraficante, como usted lo señalaba, el más importante narcotraficante en el siglo XXI para Colombia, que genera un daño inmenso con su poder corruptor y sus negocios de narcotráfico, no solo para Colombia, sino también para Estados Unidos y la juventud aquí en este país. En segundo término, esta operación busca también desmantelar las organizaciones secundarias y terciarias y las estructuras criminales que apoyaban a Otoniel, como la del caso que usted señala, con la captura de alias Omar, y hoy mismo se continuó en el desarrollo de operaciones. 28 miembros de una estructura del Clan del Golfo que opera entre los departamentos de La Guajira y de Santander fueron capturados por nuestra policía. Sigue este operativo permanente, hemos dicho claramente que este es el fin del Clan del Golfo y los reductos que queden de esas estructuras de esta organización criminal serán combatidos con toda contundencia por parte de nuestra fuerza pública. Lo mismo que la tercera acción, que es todo el ejercicio conjunto que estamos haciendo para desmantelar la cadena del narcotráfico, los cultivos ilícitos, los laboratorios, las incautaciones de coca, pero también las finanzas de este grupo criminal que lavaba dinero en varias ciudades en Colombia y por parte de varias organizaciones privadas. Entonces ahí tenemos información más reciente, 28 integrantes más de estas estructuras que conforman, porque claro, es que es... Vaya, es el Clan del Golfo, pero hay estructuras que operan, por ejemplo, los pasos carreteros, otros la seguridad, otros el tráfico, es decir, son como departamentos, por decirlo así, de alguna empresa, aunque esto no es ninguna empresa o es una empresa criminal, como para mí mal la define mucha gente. En fin, oiga, aquí hay un tema muy importante que es la extradición. Tiene solicitud en 3 cortes de los Estados Unidos. Una de ellas es en la Florida, precisamente en el sur de la Florida, la otra es en la Distrito Oriente, en Nueva York, y la otra también allá en Nueva York, del Distrito Sur de Nueva York. Hay 3 solicitudes por Otoniel. Esto se va a dar. ¿Qué tan pronto se va a dar, ministro? Desde el sábado mismo, cuando se da la captura, la instrucción del presidente Duque es que el Ministerio de la Justicia colombiana, en conjunto con la Fiscalía, la autoridad responsable del proceso de judicialización, iniciaran los trámites necesarios para llegar a la extradición. Este criminal que, como se ha señalado, es de la peor calaña, ha infringido, por supuesto, un daño terrible. También en Estados Unidos, con esa exportación de coca y esos dosis que llegan a todos los rincones, en todas las ciudades, generando problemas de crimen, problemas de salud pública en los jóvenes, y por lo tanto esa actividad de narcotráfico como crimen que se desarrolla en Estados Unidos, pues tiene una orden de extradición. El procedimiento debe tomar algunas semanas, es un procedimiento que inicia en Colombia, que requiere la aprobación y el establecimiento de la aceptación por parte de la Corte Suprema de Justicia en Colombia, e inmediatamente se procederá a extraditar a este peligroso delincuente. El compromiso de Colombia, claro, es con extraditar a ese criminal transnacional. Por supuesto, después, si es que la condena le da, tendría que regresar a Colombia a cumplir también con la justicia colombiana, pero primero sería entonces en los Estados Unidos. Definitivamente, Fernando, es que este criminal ha causado todo tipo de daño y realmente ha afectado cientos y miles de víctimas. Mire usted que era responsable de reclutamiento forzado de jóvenes para incorporarlos a las filas del Clan del Golfo. Tenía una práctica deleznable de abuso sexual de niñas de comunidades indígenas. Había atentado contra la vida de más de 200 policías en Colombia, lo mismo que un gran poder corruptor en administraciones locales. Su poder
criminal era inmenso, había venido creciendo en varias regiones de Colombia y especialmente en los últimos meses había entrado en dos actividades muy complejas, afectando y dejando víctimas. Había reclutado explosivistas de las antiguas disidencias de las FARC y había afectado con atentados a soldados y policías, pero también, sobre todo, había comenzado a desarrollar una especie de negocio criminal de franquicias con el microtráfico en las ciudades colombianas. Ya no solo buscaba exportar la droga a Estados Unidos, sino distribuir dosis excedentarias en los municipios, alimentando y fortaleciendo bandas locales, entregándoles armas para que cometieran todo tipo de crímenes y pagándoles con los resultados de ese negocio del microtráfico a estos criminales que él mismo iba empoderando en esas bandas locales. Usted ha hecho una declaración que a mí me llamó mucho la atención, pues por el contexto de lo que representa la Justicia Especial para la Paz, la JEP, aclarando, decía, no tiene manera de ajustarse o de obtener beneficios de la Justicia Especial para la Paz. Y yo digo, ¿pero por qué hace la aclaración el ministro de Defensa, Diego Molano, sobre un tema que pareciera imposible? Cuando reviso, obviamente, toda la información, me doy cuenta que hubo una participación de Otoniel en el EPL, grupo guerrillero, desmovilizado en 1991, y después se hace miembro de las autodefensas que ocupan la región de Urabá. ¿Alguno de estos dos escenarios le puede acercar a la Justicia Especial para la Paz? Realmente no debería por qué acercarse a la Justicia Especial para la Paz. La mayoría de las investigaciones por las cuales está siendo judicializado tienen que ver con actividades desarrolladas después del año 2016. Eso significa después de la firma del acuerdo y no debería ser, por supuesto, entonces objeto de vinculación a la Justicia Especial por la Paz. Y mucho menos porque los delitos por él cometido no pueden quedar en la impunidad. O sea, lo que hemos visto de esas aberraciones con niñas que son violadas, lo que hemos visto con esas aberraciones de reclutamiento forzado de niños o los atentados contra los policías, los cometió como narcotraficante. Otoniel es un narcotraficante de la peor ralea y lo que no puede ser es que busque refugio en una Justicia Especial para la Paz para garantizar impunidad y no pagar ni un día de pena que correspondan a esos terribles delitos y lesiones que ha generado en tantas víctimas en Colombia. Y se lo pregunto porque hay señalamientos contra varios integrantes de la FARC que hoy se benefician por esta justicia especial, que están acusados, señalados también con tema de narcotráfico. Entonces, de ahí es que viene la preocupación. Pero bueno, usted me dice que eso no podrá darse. Es decir, ¿a qué me refiero? Bueno, alias Otoniel, narcotraficante, sí, y para muchos de los integrantes de la FARC, narcotraficantes también, pero hoy beneficiados con esta Justicia Especial para la Paz. Pero este es otro tema, ya me ha respondido acerca de esto. Hay algo que a mí me duele mucho, que quisiera nos hablara de eso, y es la pérdida de vidas de policías, de militares, de agentes, durante todo este tiempo, tratando de encontrar al cabecilla. Usted se ha solidarizado, por supuesto, con las familias, particularmente en este reciente operativo. Pero yo le quiero preguntar, ministro, y si me responde después de la pausa, se lo voy a agradecer. Creo que solidarizarse, y no sé qué piensa usted, por ejemplo, en el caso del agente Edwin Guillermo Blanco, de 34 años, oriundo de Boyacá, 15 años trabajando en la Policía Nacional, muere en este operativo. Y creo que solidarizarse no es suficiente. ¿Qué encuentran las familias de estos que son héroes, a final de cuentas? ¿Qué encuentran de apoyo en el Estado las familias de estos héroes? Porque estos hombres que arriesgan la vida y que desgraciadamente mueren, tienen familias que dependen de sus ingresos, que dependen de lo que estas personas logran con su trabajo. Y a veces solidarizarse pues no les da de comer, la mayoría de las veces no es así. Entonces, entiendo su sentimiento, se agradece la solidaridad, por supuesto, igual tiene la mía, pero el Estado, ¿qué hace por las familias de todos estos caídos precisamente en combate? Porque esto prácticamente es un combate. Si me responde después de la pausa, ministro, se lo voy a agradecer, porque me interesa mucho saber qué pasa con las familias de estos héroes, ¿no? Regreso para continuar la entrevista con Diego Molano, ministro de Defensa de Colombia, quien me acompaña desde Nueva York.
De regreso continuamos con mi invitado, el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, y le hablaba yo. Son muchos los que han muerto, muchos los integrantes de las fuerzas de seguridad, de la Policía Nacional, de la Fuerza Militar, que han muerto, desgraciadamente. El caso que hoy más suena es el del agente Edwin Guillermo Blanco, de 34 años, descansa en paz, que muere en esta operación Osiris, precisamente. Y le preguntaba yo antes de ir a la pausa, ministro Molano, ¿qué pasa con las familias de todos estos héroes? ¿Qué apoyo encuentran en el Estado? Fernando, a mí como ministro de Defensa y como padre me duele realmente en el alma cada vez que perdemos a un soldado o en este caso un policía, como es el caso del intendente Blanco, un héroe que en plena operación Osiris, en el despliegue que se hizo para lograr capturar a este bandido, desafortunadamente fue atacado por una de las estructuras de defensa de este criminal, alias Otoniel, y perdió su vida. Y lo lamentamos porque realmente son héroes de la patria. La lucha contra el narcotráfico deja desafortunadamente este tipo de actos atroces donde se pierde la vida de nuestros policías y lo lamentamos. Pero todos los días, nuestra fuerza pública y los policías trabajamos para garantizar que ellos tengan el mejor bienestar, la mejor protección, y que cuando desafortunadamente se suceden este tipo de hechos, la familia, y en este caso la familia Blanco, sepa que estamos con ellos. Y lo que, por ejemplo, en este caso particular sucede es que, por supuesto, acompañamos a la familia no solo en este momento con la expresión de condolencias y solidaridad, sino se buscó también, primero, que haya un ascenso póstumo. Segundo, es claro que él queda con su pensión de retiro. Él y su familia podrán también acceder y desarrollar los beneficios en salud que tenía él y su familia, lo mismo que esta asignación de retiro que le permite a ellos pues salir adelante y estar acompañados de alguna u otra forma por el Estado. Ninguna de esas ayudas repara una vida, pero sí significa también una preocupación permanente para que todos nuestros seres tengan un apoyo del Estado y tengan la certeza que ese juramento que ellos hacen cuando toman la decisión de ser policías o soldados, se honra con protección, se honra con reconocimiento y se honra estando al lado de su familia para garantizar su bienestar. Y se lo pregunto, además de para entenderlo, ministro Molano, se lo pregunto porque hay mucha plata de por medio. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a las ofertas que se hicieron precisamente por información. Recompensas, vamos a decirlo como es, ¿no? Hay recompensas por parte de los Estados Unidos que estaría llegando a $5 millones por la captura de Otoniel, por información que llevara la captura, y 3,000 millones de pesos colombianos, usted me corrige si estoy mal. Serían los dos. Se ha dicho que, al menos así lo han dicho desde la policía, el director general, que es José Luis Vargas Valencia, que se va a pagar esta recompensa a la gente que dio la información, y que se está buscando que Estados Unidos también pague la recompensa. Estamos hablando de mucha plata y yo me pregunto, si hay la disposición de utilizar toda esta plata como una recompensa por información, ¿usted sabe lo que haría $1 millón para las familias de aquellos héroes que han caído en los operativos para tratar de atrapar a narcotraficantes como Otoniel? Es mucha plata. Es mucha plata. ¿No se puede reutilizar o recanalizar o reestructurar este tema cuando tiene tanta disposición el gobierno de Estados Unidos, 5 millones, y entonces por el otro lado Colombia, 3,000 millones? Sería una buena ayuda para estas familias, ¿no lo cree? En lugar pues no sé, de utilizarlos como recompensas nada más. ¿No puede haber una canalización de esto? Fernando, usted tiene toda la razón, son muchos recursos, pero ¿cuánto cuesta una vida? Sin esa información y con Otoniel libre, desarrollando sus actividades criminales, ¿cuántos policías más hubieran podido morir? Sin esa información vital para desarticular esa estructura criminal, ¿cuántas vidas más podremos salvar de jóvenes que estaban a merced de estos grupos criminales? ¿O cuántas víctimas hubiéramos podido salvar o hubieran podido caer en las acciones de homicidios colectivos que perpetra este grupo de Clan del Golfo en las áreas rurales colombianas? Una vida lo cuesta todo. Y toda esta información que se recolecta con estas recompensas ha sido vital para poder evitar que siguiera cometiendo ese tipo de crímenes. Una vida más de un policía que pudiéramos salvar gracias a esta recompensa vale todo, porque es la posibilidad de que un soldado
un policía nuevo no caiga en las garras de estos grupos criminales. Y aquí, por supuesto, es una asignación de un monto importante, pero definitivamente vital y estratégico para poder romper la estructura y que esta estructura, que este grupo criminal y especialmente la capacidad destructora y de daño que tiene este alias Otoniel hoy pues no siga allí operando y funcionando y maquinando actividades criminales en contra de los colombianos, en contra de los policías, en contra del mismo Estados Unidos a través de esa actividad de narcotráfico que tanto daño genera, que tanto crimen promueve en diferentes estados y en diferentes ciudades aquí en Estados Unidos. La recompensa, digo ya para cerrar este tema, ¿la recompensa ofrecida por Estados Unidos se va a integrar o todavía no tienen respuesta? Son dos procesos independientes, pero la información que tenemos es que también va a ser entregada. En el caso colombiano, la asignación de recompensa de los 3.000 millones precisamente será entregada a aquellos que suministraron la información que llevaron a la captura de Otoniel, porque con esa información se pudo desarrollar una operación que fue estratégica. Recuerde usted, Fernando, sí, que son más de 7 años de búsqueda de este criminal que se escapaba, que infiltraba, que tenía ojos y oídos por todos lados en el Nudo de Paramillo, y gracias a esta información vital y estratégica se pudo planear esta operación hasta finalmente lograr capturar a este peligroso delincuente. Oiga, ministro, usted dice en una de sus declaraciones, ¿no?, que a pesar de la inteligencia, ¿no?, que se utilizó, fue gracias a los reportes ciudadanos que el operativo tuvo éxito. Le quiero preguntar, y dígamelo con toda honestidad, ¿fue precisamente los reportes ciudadanos fueron por encima de la inteligencia que ustedes habían recabado? Es decir, si no hubiera existido el reporte ciudadano, con su inteligencia, ¿hubieran dado con alias Otoniel? Es la suma de los dos factores, realmente la inteligencia y la recompensa fueron vitales, pero también esta es una operación que planeó y utilizó información de inteligencia técnica por medios tecnológicos. La información ciudadana fue especialmente en un punto del proceso de esta operación Osiris vital, porque ya la gente estaba cansada de tanta extorsión, de tanta presión que genera este grupo del Clan del Golfo, y por lo tanto fue complementaria a toda la acción para tener este tipo de operaciones de esta dimensión. Pues voy a marcar una nueva pausa. Es un camino largo, todavía estará de acuerdo conmigo. El Clan del Golfo, de acuerdo a información de la Policía Nacional y Fundación Paz y Reconciliación, tiene una presencia gigantesca. En 211 de los 1.103 municipios que hay en Colombia, se estima que son más de 1.000 hombres que actuaban bajo liderazgo, por supuesto, de alias Otoniel. En fin, es una estructura muy, muy grande, dice el ministro Molano, dice el presidente Duque. Es el inicio del fin de esta estructura criminal del Clan del Golfo. Y ahí ya están las detenciones y me acaba de confirmar el ministro, hay 28 integrantes más que han sido detenidos en las últimas horas. Esperemos que así sea, esperemos que así sea. Voy a marcar pausa, regreso, voy a continuar hablando con mi invitado, el ministro Molano. Ministro, le adelanto, voy a entrar en un tema muy escabroso, es el tema de los exmilitares colombianos en Haití, qué es lo que está pasando, y le quiero adelantar también, como transparente que soy y he sido siempre con ustedes, tengo reclamos fuertes, muy fuertes, de las familias. Me lo enviaron el día de hoy por escrito, lo tengo aquí conmigo. Voy a hacer el puente para dejarles saber cuáles son los reclamos y las inquietudes que tienen varias de las familias de estos exmilitares involucrados y señalados como parte del complot para cometer el magnicidio en Haití. Me acompaña desde Nueva York. Le adelantaba antes de ir a la pausa, entremos en el terreno de los militares en retiro detenidos en Haití por el asesinato, presuntamente, de Jovenel Moïse, el presidente fallecido. Primero, preguntarle, ministro, a ver, ellos insisten en que son inocentes, que los llevaron a prestar seguridad, no a asesinar al presidente. ¿Hay cabida dentro de pues la estructura militar encabezada por usted para poder creer eso, basado en muchas cosas, en la formación que se les da, en los principios que se les inculcan,
¿Hay posibilidad, hay un espacio en el que usted pueda creer que esto es así? Fernando, nuestras fuerzas militares y en la policía se forma hombres y mujeres de honor para que siempre actúen con estricto apego a la ley, con estricto apego a la Constitución, para que sean respetuosos de los derechos humanos. Ese es el proceso de formación que tienen cuando son oficiales, en sus rangos de suboficiales e inclusive siendo soldados profesionales. Ese es el proceso de formación que se ha preparado y que por años ha sido esencial en la formación de nuestros hombres de honor en las fuerzas militares y de policía, y esperamos que siempre actúen no solo cuando hacen parte de la fuerza, sino cuando se retiran de ella y ya hacen uso de sus actividades privadas después de que ya no hacen parte de ninguna de las fuerzas. Y esperamos que siempre actúen en el bien a este lado cuando están en las fuerzas y después de que se retiren. Ese es el propósito, formar mejores ciudadanos, no solo para que actúen como servidores públicos, sino después de que se retiran, y eso es lo que espera Colombia entera de sus militares o policías retirados. Bien, pero no me respondió. ¿Le da espacio a esta posibilidad? En el caso haitiano específicamente, ¿le da espacio a que pueda ser cierto que los engañaron? El primer espacio que hay que dar es para que exista un debido proceso en la judicialización de este delito que presuntamente ellos cometieron. Lo que ha quedado claro desde el principio, desde el primer día, Fernando, es que la instrucción del presidente Duque a nosotros en el Ministerio de Defensa y especialmente a la Policía Nacional a través del mecanismo de Interpol era ofrecer y dar toda la información necesaria que requerían las autoridades de Haití para poder esclarecer el hecho. Esa información fue entregada a través del mecanismo de Interpol y el proceso judicial se lleva allí, en Haití. La información que fue suministrada a partir de las entrevistas y la comunicación que se tuvo es que ellos fueron vinculados a este proceso y que todo el tiempo, y especialmente en la última fase, presuntamente todos tuvieron conocimiento del hecho que iba a pasar. Sin embargo, como cualquier ser humano, como cualquier ciudadano, tienen derecho a una legítima defensa y a un debido proceso que esperamos se cumpla allí en ese procedimiento. Ellos hoy no tienen ningún cargo criminal en Colombia. Su actuación criminal o delictiva presunta puede haber sido específicamente en Haití y es allí donde debe ejecutarse un proceso judicial que sea justo y que le dé la garantía de la legítima defensa. El 21 de octubre detuvieron al único de estos militares en retiro que estaba libre. Esto ocurrió en Haití, usted lo sabe. Antonio Palacios es una pieza clave. En un comunicado que le manda su abogado, le dice: necesito ir a mi país con garantías, hablar todo lo que yo sé, toda la verdad. Toda se la estoy contando a usted, pero de pronto se me pasan cosas. Entonces, uno ya con garantías y tranquilo ya puede hablar mejor. ¿Qué piensa de esto? ¿Debería de ir a Colombia y declarar en Colombia? Él está dispuesto a hacerlo. Él está dispuesto a ir a su país y rendir cuentas ante la justicia. ¿Qué piensa? Primero, es fundamental que todo aquel que estuvo involucrado en este delito ofrezca y dé la información para que se pueda esclarecer el hecho. Lo que sí es cierto es que él no tiene ningún proceso en Colombia. El proceso y la orden de Interpol para que este sea solicitado en extradición en Haití viene de Haití y por lo tanto en esa medida es esta orden la que deberá determinar el gobierno de Jamaica de si la ejecuta o no de acuerdo con la solicitud que ha hecho Interpol, y su extradición debería ser para Haití. Por supuesto, lo que se ha establecido en Colombia y tal y desde el primer día, es que demos toda la colaboración a través de nuestra policía y el mecanismo de Interpol para garantizar el esclarecimiento del hecho, y todo lo que pueda hacer Colombia como gobierno para suministrar esa información, estaremos dispuestos a hacerlo con nuestra policía. También, al mismo tiempo, como colombianos, esperamos que ellos tengan el derecho a la legítima defensa y puedan tener un juicio justo. Ahora regresamos para seguir hablando acerca de esto, puntos como la legítima defensa y si el Estado colombiano lo va a proporcionar o no lo va a proporcionar. Parte de los reclamos de las familias es ese, es que dicen: no tenemos una representación legal por parte del gobierno colombiano, no tenemos una representación legal que se esté encargando, nos están pidiendo que escojamos un abogado de oficio, y lo que nos han indicado es que eso es lo que se busca,
un abogado de oficio que los declare culpables y el cuento se acabó. Pero regreso.